Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal Genesis Crew. Nos da mucho gusto que sigan apoyando el canal y que mucha más gente siga participando, comentando. Agradecemos mucho su apoyo, su interés por el canal y por el contenido que se está realizando. El día de hoy estamos muy contentos, estamos de manteles largos porque tenemos a un seminarista del seminario de Ciudad Obregón, de nuestra diócesis en Sonora. Entonces, nuestro hermano se llama Jorge. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, muchas gracias por invitarme, pues con todo el ánimo de apoyarles aquí y de conocer también, porque no, también voy conociendo su plataforma, su propuesta. Eh, Ajá. Pues muchas gracias y qué bueno que aceptaste. Pues el día de hoy, Jorge, vamos a platicar, vamos a comentar aquí un tema, pues que es muy importante, pues que conocemos, que sabemos, pero que a lo mejor mucha gente no conoce, ¿sabes? Hay veces que no sabemos o que vamos descubriendo en nuestro caminar, pues, qué hacer, para dónde debemos dirigirnos, ¿no? Entonces, de el día de hoy tú te encuentras estudiando en un seminario, ¿no? Para llegar a ser sacerdote, ¿verdad? Entonces, Así es. pues, no sé, primero que nada deberíamos, yo creo, saber o conocer pues, la palabra vocación, ¿no? A veces se nos confunde mucho la palabra con otras cosas, ¿no? Pero, ¿qué podríamos decir que es la vocación, Jorge? Para entrar un poquito en contexto sobre el Claro, seminario, nada más me termino de presentar. presentar rápidamente. Soy Jorge Guevara, Jorge Andrés Guevara Ortega, tengo 29 años, soy de Guatabampo. Y como ya dijiste, estoy en el seminario, estoy estudiando y viviendo y cursando en el seminario diocesano de Ciudad Obregón. Acabo de pasar, bueno, pasaré porque todavía no entramos oficialmente a mi séptimo año de formación. Me quedarían dos años de formación en el seminario. Y pues estoy ahorita haciendo un pequeño apostolado, podría decirse, de parte también del seminario. Estoy aquí en el seminario. Eh, y bueno, ya yendo de lleno a tu pregunta y para iniciar. Eh, y qué bueno, pues iniciar por ahí. ¿Qué es la vocación? Me ha tocado compartir el, la idea, el concepto y la experiencia de la vocación cristiana en varias ocasiones. Y siempre eh, creo necesario empezar por lo obvio, pero que tal vez pueda no parecer obvio obviamente para quien, valga la redundancia, para quien no conoce. Eh, la vocación es un llamado que Dios hace al hombre a seguirlo. Eh, Podemos de alguna manera confundir eh, este concepto cristiano porque pues generalmente utilizamos la palabra vocación para referirnos, eh, la sociedad la usa para referirse a alguna profesión, alguna habilidad especial, eh, pero en el contexto cristiano, en la relación hombre-Dios, la vocación es eh, un llamado que Dios hace, ya dije, al hombre a seguirlo. En el catecismo de la Iglesia Católica hay un apartado que se llama la vocación del hombre, la vida en el espíritu. Y aquí, precisamente en el catecismo, hace un acercamiento, un primer acercamiento a la vocación, al llamado que Dios hace al hombre a partir de las bienaventuranzas y a partir de precisamente de la vida en el espíritu. Entonces, una vocación surge precisamente en la relación que se da espiritual y real entre el hombre y Dios. Dios nos creó, creó al hombre y lo eligió como criatura para una misión especial. Podemos hablar en general, pues al hombre en general, pero también específicamente a cada hombre lo llama a una misión especial que tiene que ver precisamente con la acción de Dios en el mundo, que es la inserción y el anuncio del reino de Dios. Es decir, vivir según la bienaventuranza, vivir según el Espíritu,
vivir según el amor, vivir el amor de Dios en nuestras vidas. Y esto podemos llevarlo o trasladarlo hacia una palabra clave también en cuanto a la vocación, que es la santidad. La vida en santidad es la vida con Dios, la vida que se vive con Dios, y todo lo que eso implica, una transformación, un cambio total de pensamiento, una conversión total hacia Dios y su amor, precisamente. Entonces, esta conversión lleva precisamente, pues, a vivir según lo que Dios nos pide. Entonces, esto es el llamado a una vida en el Espíritu, el llamado a un acercamiento a Dios total, que desemboca precisamente en eso, en una vida santa, en una vida con Dios, que no se concreta tal vez digamos, en un momento en especial de la vida, sino en varios momentos se construye, y yo creo que verá sus frutos, sí, aquí en la tierra, pero verá su totalidad y su fin precisamente una vez esta vida terrena termine, y pasemos a estar en presencia de Dios. Jorge, fíjate Entonces, que acabas de decir algo que es muy bonito y es muy interesante saber que tenemos un llamado, como tú lo mencionaste, ¿no? Muy personal, o sea, cada quien tiene, pues, por así decirlo, ¿no? Su vocación, ¿no? Entonces, muy personal, ¿no? Y Dios así la ha estipulado, ¿no? Y lo podemos ver, ¿no? También que, como lo comentabas, que yo creo que es la base de toda vocación el amor, ¿no? Yo creo que así como uno recibe el amor, pues también lo debe compartir, ¿no? De alguna manera. Entonces, de esta manera, Jorge, ¿cómo podemos encontrar en ese abanico, ¿no? de maneras de dar amor, ¿no? Ya ves que hoy está muy distorsionadas las cosas y muchas cosas no logramos entender del todo, ¿no? Pero en vocación, ¿no? En cuestión o en materia de vocación, ¿cómo nosotros podemos dar ese amor, ¿no? Podemos decir cuáles son las vocaciones, ¿no? Este abanico que nos va a llevar a la santidad, ¿no? Como lo comentabas, que es el principio, ¿no? sí, sí, exactamente. Ahí está la cuestión. Una vez entendiendo y sabiendo que Dios nos llama a vivir en su amor, nos llama a vivir en la santidad, a convertir nuestro corazón hacia Él, bueno, entonces habría que preguntarse, o cada cristiano tendría que preguntarse, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? ¿De qué forma voy a vivir en el Espíritu? ¿De qué forma voy a estar con Dios? ¿De qué forma voy a actuar cada día para agradar a Dios y para cumplir su voluntad y no cumplir mi voluntad como ser humano? Entonces, en la vocación, digamos, de forma como sistemática o para entenderlo por pasos, bueno, la historia de nuestra iglesia, por gracia del Espíritu, pues del Espíritu Santo, los principales encargados de dirigir la iglesia, sacerdotes, papas, pues han delimitado 3 vocaciones específicas. Dios nos llama a ser santos. Pues entonces, ¿de qué forma? Hay 3 vocaciones específicas, 3 llamados específicos a la vida en el sacerdocio, la vida laical y la vida religiosa, o el llamado a la vida religiosa. Entonces, estas 3 opciones están presentes. Tenemos un mismo fin como cristianos, la santidad, y precisamente es a lo largo de nuestra vida en donde nos damos cuenta de qué forma quiere Dios que caminemos, ¿sí? Eso atendiendo a la pregunta, ¿cómo puedo descubrir mi vocación? ¿O cómo puedo saber a qué me llama Dios? Bueno, ya sé yo y todos los cristianos católicos debemos saber que Dios nos llama a la santidad, nos llama a aprender a amar. Bueno, en nuestra vida diaria,
eh, tomados de la oración y tomados también del estudio, tomados del aprendizaje de la catequesis, vamos a descubrir que nos llama a amar a través del sacerdocio o a través de la vida religiosa o a través de la vida laical, ya sea en un matrimonio o como soltero. Pero tú, eso yo creo que espero sea claro de entender, pero Sí. tú cuando me preguntabas, hablabas del amor, y Ajá. precisamente sobre el amor tiene que ir toda vocación y todo camino a seguir. Y claro, o sea, el amor ahorita, el concepto del amor, Sí. la vivencia del amor está muy distorsionada, está muy, digamos, polarizada. Sí. Y muchas veces se convierte en vivencias más que nada o pasionales o ilusorias, es decir, como fantasiosas, como no ancladas en la realidad, tal vez demasiado idealistas, Sí. o simplemente como algo que se puede dar y se puede ir, puede estar o no puede estar, o por otro lado como una imposibilidad de vivir, es decir, no existe el amor, no existe la felicidad, no tiene sentido la vida. Entonces, yo creo que en estas cuatro formas puede verse que actualmente en la sociedad el amor está visto, practicado. Pero yo creo que la forma más sencilla para entender la verdad del amor es precisamente volteando a ver a Jesucristo. Dios mandó a su Hijo, nos envió a su Hijo aquí a la tierra para que en Él pudiéramos ver que como hombre, como Dios, es posible vivir el amor, es posible vivir la realidad del verdadero amor que es Dios mismo. Sí. En Jesús podemos ver precisamente el ejemplo de cómo amar. El amor, hablando del error en creer, en ver el amor como algo idealista o no idealista, como algo demasiado Tan vano, así ilusorio, tan ¿no? ilusorio, sí, sería. Vemos en Jesús que el amor lleva consigo el sufrimiento, por ejemplo, y alguien podría creer que en el amor no cabe el sufrimiento, que el amor es constante felicidad o constante alegría, y que cuando se da o cuando surge cualquier situación que me haga a mí sufrir o que me haga a mí estar incómodo, pues se acaba el amor. No, y eso por poner un ejemplo. Jesús nos enseña que pues el amor va más allá de eso. O sea, el amor, en el vivir el amor, vivimos el sufrimiento y vivimos también la carencia, la sequedad, la desolación. O sea, claro que en la vivencia del amor vamos a sentirnos o decepcionados o tristes, pero eso no corta la vivencia del amor. El amor, y ya para Sí. dar pie a lo que sigue, el Sí. amor es, digo, hay mucho que decir, pero Sí, me claro. gustaría comentar, Sí, sí. refiriéndome a Jesús, que el amor es entregar toda la vida por los demás. Jesús lo hizo. Y eso puede sonar o fácil o imposible, O dependiendo poético, de ¿no? cómo se vea. O muy poético. Pero pues es algo que se puede hacer. Jesús lo hizo. E implica sacrificio, e implica muchas veces dolor, e implica muchas veces olvidarse de lo que uno mismo es, que yo creo que es algo difícil. Y iba a decir en estos tiempos, pero yo creo que a lo largo de toda la historia de la humanidad lo ha sido. El dejar de ser egoístas, el dejar de nada más preocuparnos por nosotros mismos. Fíjate que tocas un tema muy importante. Yo creo que en la vivencia de toda vocación, ¿no? En toda vocación como lo mencionaste, es muy necesario tener en cuenta esto, que en la vivencia del amor se sufre, ¿no? Que en la vivencia del amor, pues no todo transcurre como uno quisiera, o
que hay adversidad, claro, pero el amor te ayuda a soportarlo también, ¿no? Yo creo que eso también nos ayuda desde cualquier vocación, ¿no? Si hablamos también en el caso del matrimonio, si hablamos de la vida consagrada, nos va a llevar a que vamos a encontrar mucha dificultad ahí, ¿no? Claro, ¿no? Eso supone mucha dificultad, pero la vivencia del amor nos va a llevar, ¿no? A un camino, pues a un puerto tranquilo, ¿no? Podemos decirlo. Ujú. Entonces, pues qué interesante, y me deja, porque del amor podríamos hablar muchísimo, ¿no? Nos podríamos amanecer hablando sobre el amor y la entrega, que yo creo que es el fundamento, tú lo mencionaste, ¿no? De toda vocación. Entonces, ya que sabemos ahorita, ¿no? ¿Qué es la vocación y que Dios nos llama a una vocación específica que parte del amor y de la entrega, ¿no? ¿Cómo puedo descubrir, cómo alguien puede descubrir su vocación? ¿Cómo puedo yo descubrir mi vocación, no? Sabemos, por ejemplo, tú empezaste en un grupo juvenil, ¿no? Este, de, de la comunidad de Guatabampo, ¿no? Ujú. Entonces, y fuiste creciendo. ¿Cómo podemos nosotros encontrar tu vocación y cómo la encontraste tú? O sea, ¿cómo sentiste que Dios te llamaba a entregarte de esta manera tan especial, ¿no? Y tan generosa, obviamente, ¿no? No sé cómo lo podemos hacer, por dónde caminar, ¿no? Sí, hablar yo creo así como de una fórmula específica, de paso a paso, es complicado porque en primer lugar hay que entender que, eh, o sea, la vocación, eh, el llamado que Dios le hace a cada persona, se desarrolla de forma según la vida de la propia persona. Es decir, Dios llama de formas diferentes a cada hijo suyo. Pero yo creo que hay algo muy importante para que se dé. Más bien, de hecho, se da en todo ser humano, en todo hijo de Dios. Dios llama a todos sus hijos porque los ama a todos, nos ama a todos. Pero pues claramente hay muchas personas que pues que no o no supieron o no quisieron saber de, de la pues de la relación con Dios. Entonces, lo primero que tiene que existir, que tiene que suceder con la persona, creo yo, es el conocimiento de el conocimiento de que Dios te llama. Y si no existe este conocimiento, incluso ahí Dios está ejerciendo su llamado. Ahora, eh, es fundamental que una vez tú hayas tenido una inquietud o tú haya surgido en ti la duda. Repito, esto puede darse de formas muy diferentes, Ajá. pero hablando ya de lo personal, por Sí, sí. ejemplo, con un joven católico, eh, no tan apegado, en mi caso, sí, eh, yendo a misa, eh, un domingo sí, tres no, no sé, no tan apegado como un joven de grupo juvenil a la iglesia que de repente vive un retiro y empieza a interesarse por el servicio en la iglesia, por el conocimiento de Dios y que de repente entiende eh, o siente o entiende que le toca a él dar un paso. Yo así, en su momento, estudiando en la universidad, comprendí, no de la noche a la mañana, sino a lo largo de varios años en el grupo juvenil, a lo largo de varias ocasiones en las que me puse a reflexionar sobre mi vida, sobre qué haré, sobre lo que haría en el futuro, etcétera. Pues llega un momento en el que entiendo que me toca a mí eh, poner de mi parte en mi caminar con Dios, es decir, responder. Entonces, cualquier persona que vive un servicio en la iglesia a Dios, tiene que necesariamente llegar un momento en el que se rinda ante Dios y le diga, Dios, ¿qué quieres de mí? Eh, ¿De qué forma quieres que te sirva? Y poner todo su ser en ello, es decir, aquí estoy y estoy dispuesto a escuchar. Ahora, obviamente no va a llegar un mensaje como
pues como tristemente muchas veces queremos que llegue un mensaje directo, automático o mágico, o podemos decir milagroso del cielo y que nos diga, tienes que hacer esto. Si no se construye esto desde la oración, pues va a ser muy difícil. Y aún en la oración, Dios nos va a mandar un rayo de luz o que nos ofrezca una respuesta. Dios nos va a hablar a través de las personas. Dios nos va a hablar a través de los acontecimientos. En la oración nos va a hablar, y esto puede ser paradójico, puede ser difícil de entender, nos va a hablar a través del silencio. Porque cuando nosotros luchamos por apagar todo el ruido que hay dentro de nuestra mente, pues es cuando Dios puede actuar. Más bien, cuando Dios actúa, porque Él siempre puede actuar. Sí. Entonces, es la disposición de querer responder. Yo creo que si uno no quiere responder, pues no van a suceder las cosas, porque Dios no nos obliga. Entonces, si me preguntas cómo puedo responder a mi llamado, pues bueno, una vez entendiendo que Dios me llama o que Dios me puede llamar a algo, pues la mejor forma de responder es precisamente respondiendo. Hace poco hubo un encuentro vocacional, pues ahora de forma virtual por la situación que vivimos, pero me ha tocado estar en algunos encuentros vocacionales y yo creo que finalmente todo apunta hacia eso, a que los jóvenes decidan, que ellos respondan. Aquí, no es, como seminaristas, por ejemplo, no es nuestro trabajo obligarlos. El sacerdote no es su trabajo obligarlo, es su trabajo acompañarlo y guiarlo. Pero ¿cómo se va a dar la vocación? ¿Cómo se va a realizar cuando uno responde? De entrada tenemos garantizado el llamado que Dios nos hace. A uno le toca responder. Y eso pasa en todo llamado. Un matrimonio, una pareja de novios que está buscando pues realizarse precisamente como un matrimonio en su caminar, pues tiene que no nada más platicar el hombre con la mujer, sino también entrar en oración y también preguntarle a Dios sobre su futuro, sobre su vocación. Sí. Siempre, finalmente, después de este diálogo, después de esta oración, la pareja va a responder en el altar. Sí. Si quiero casarme contigo, si te acepto como mi esposa, como mi esposo, etc. Entonces ahí está, es el querer responder y el confiar en que Dios nos llama por algo, pues porque nos ama. No va a suceder que Dios se equivoque, eso es imposible. Entonces nuestra confianza tiene que estar puesta precisamente en Él. Sí, qué curioso lo que dices. En una ocasión, fíjate, me tocó escuchar de un sacerdote que simplificó muchas cosas, ¿no? Pero a la vez que esas cosas desembonan a muchas cosas más, ¿no? O sea, sueltan muchas cosas más. Lo dijo, creo que lo planteó en 3 partes, ¿no? Y dijo, la respuesta a la vocación decía que a veces uno le nace el gusto, ¿no? De tal cosa, ¿no? O sea, porque me ha tocado escuchar a otros jóvenes que hablas de la vocación sacerdotal en específico y dicen, la verdad, no me siento, ¿no? No me gusta, o tal vez no me da por ahí, no sé, ¿no? O hay personas que le hablas del matrimonio y dicen, pues no me da por ahí, ¿no? O sea, me gusta, admiro mucho esa vocación y se me hace muy interesante, pero no me siento atraído por eso, ¿no? Y él decía que a veces Dios también habla por ese medio, ¿no? Del gusto, ¿no? Despierta en la persona, ¿no? Ese interés por la vocación, ¿no? Entonces, y después decía, otra de las cosas, que tengas las capacidades de tal manera intelectuales, físicas, para realizarlas, ¿no?
porque ahí podemos entrar en cosas muy profundas y muy extensas, ¿no? En el matrimonio sabemos, ¿no? Que hay alguna serie de un procedimiento como tal, ¿no? Que nos llevará a realizar el matrimonio, ¿no? De alguna manera, por ejemplo, yo pongo el ejemplo de un futbolista, ¿no? De alguien que quiere ser un futbolista y pues si lamentablemente le faltan extremidades, por ejemplo, hay otras maneras de jugar fútbol, ¿no? Hay personas que juegan fútbol con silla de rueda y demás, que es muy interesante, ¿no? Pero en una cancha, ¿no? Donde todos tienen sus extremidades y demás, pues no podría jugar, ¿no? Sí, no sé si expliqué, ¿no? Esa parte. Y él lo decía así, ¿no? Decía que en ocasiones también uno que tiene que tener o sea, todo, tanto su mente como su cuerpo, capaz de realizar eso, ¿no? Eso precisamente, ¿no? O alguna persona que se va a encargar de predicar, por así decirlo, pues, sus capacidades de habla y demás tienen que ser, pues, de una manera correcta, ¿no? En la cual se pueda propagar bien el evangelio, ¿no? Y por otra parte decía la aceptación tanto de la comunidad, de la persona, pues, ¿no? ¿Cómo te vas a casar con una persona que no quiere, ¿no? O sea, o de otra manera entrar a una comunidad, a un seminario donde, pues, dices, órale, entonces no funciona de tal manera, ¿no? Entonces, eh, así como tal, ¿no? Y lo decía en esas tres partes que se me hace interesante, pero que no es sencillo, o sea, no es una fórmula como tú lo dijiste, no es una cosa que nos va a decir, pues por ahí es, sino son pequeñas emociones que nos van a llevar a dar una respuesta, pero se me hizo muy interesante lo que mencionaste al principio, ¿no? Donde se tiene el conocimiento de que Dios nos llama, ¿no? Dios nos está llamando, porque otra de las preguntas que puede surgir en los jóvenes y que me ha tocado escuchar, fíjate, ¿qué pasaría, dicen, si yo no respondo a esa vocación, ¿no? Y son bastantes jóvenes, ¿no? Yo creo que tú, bueno, a su tiempo yo lo escuchaba mucho, ¿no? Y yo creo que de una manera tú más cercana con los jóvenes que van a vivir un preseminario, tienen miedo, ¿no? Tal vez sea el miedo, tal vez no sé, ¿no? Pero sí entra esta parte de decir, ¿qué pasa si no respondo? O sea, ¿qué pasa que Dios me llama al matrimonio y no me quiero casar? O algo así, ¿no? ¿Qué pasaría en esos momentos? ¿Tú qué te ha tocado escuchar eso? ¿Qué podrías decir al respecto de esta pregunta específica de muchos jóvenes, ¿no? No nomás es de uno, sino bastantes que lo hacen. Sí, sí la han hecho, claro que la he escuchado. Pues la respuesta es sencilla. Si uno no responde al llamado que Dios le hace, vamos a poner a verlo con un ejemplo. Si un joven se siente llamado al sacerdocio, experiencias en su vida se lo han dicho, le han hecho entender eso, ha buscado estar en oración con Dios y finalmente, y con acompañamiento, no sé, entiende que Dios lo llama a eso, pero decide no responder, decide no entrar al seminario y decide, no sé, casarse. Definitivamente no está condenándose para nada, o sea, no está eligiendo un camino incorrecto, por lo tanto, está arruinando su vida y va a ser Okay. infeliz. No se trata de eso, y eso tiene que quedarnos muy claro. O sea, No pasará eso, ¿no? sí, porque Dios no es así. O sea, Dios nos ama, pero por supuesto que en el camino que haya elegido tendrá que ser un buen cristiano, tendrá que aprender a amar, tendrá que aprender a perdonar, sobre todo a darse a los demás, a servir a los demás. Entonces, creo que eso yo lo tengo o lo he tenido claro, digamos. Podría decirse que sí surgió en mí esa duda en algún momento, pero yo entendía que, bueno, si alguien o se equivocaba o deliberadamente no elegía el camino al cual se sentía llamado, pues bueno, vivirá su vida de otra forma. Pero es donde ahí entra otra cuestión. Y esto lo tomo de una reflexión que un padre una vez hizo,
más bien una respuesta que una vez un padre dio a esta pregunta. Pues ese muchacho se casará, ¿sí? Vivirá su vida en un matrimonio, sí, pero algo seguramente es evidente. Este joven o este hombre, viva lo que viva y haga lo que haga, no estará viviendo y no estará haciendo aquello que a lo que Dios le llamó. Eso pues es claro. Es claro entendiendo como que de hecho Dios lo llama al sacerdocio. Entonces ahí está la cosa. Podemos decir que no habrá una plenitud completa, total en su vida. Que, repito, que no se confunda esto como un va a ser infeliz porque no fue sacerdote, no. Simplemente, pues ahí está la respuesta, no eligió, no eligió responder a lo que Dios lo llamaba. Eso, pues yo creo que pues traerá como te digo, una imposibilidad de plenitud total, que también eso forma parte de un misterio, o sea, del misterio de Dios, del misterio del llamado, que no podemos dar una respuesta total, y no vamos a pretender dar una respuesta total, porque finalmente eso, una vez estando en la presencia de Dios, tendrá seguramente un sentido mucho más pleno. Pero ahí está, eso creo que es lo que resultaría. Qué interesante, ¿no? Yo me acuerdo en una clase, ¿no? De un par, ¿recuerdas? Que nos hablaban sobre eso, ¿no? Que Dios siempre, pues, bien lo dice el catecismo, que estamos llamados a gozar de esta vida y de la otra, ¿no? También. Entonces, a vivir en la alegría y demás, que es un don de Dios. Decía, sí, pero no alcanzaría esa plenitud, ¿no? Podría escoger, como tú lo comentabas, ¿no? También lo escuché en una clase, por allá la recuerdo, ¿no? Que se me hace muy interesante, que quede bien esto para todos los jóvenes, ¿no? O sea, no tengan miedo, porque esto nos llevaría a la plenitud completa de la persona, ¿no? En otra ocasión, otro sacerdote decía, ¿no? Con una persona que pretendía salir o entrar a una comunidad y decía, bueno, está bien, ¿no? Está buena la duda, está bien el interés y demás, pero lo remontó mucho al tiempo de cuando llegue el momento de la reflexión así era, ¿no? Que llegue el momento de tu muerte. Y hay un libro, ¿no? Preparación para la muerte, no recuerdo el nombre, pero bueno, hay un libro que se llama La preparación para la muerte. San Alfonso María Ligorio creo que es. Y menciona que cuando llegue el momento de la muerte, decía, ¿qué es eso que tanto desearías haber hecho, no? O toda la bondad, o todas las cosas buenas que pudiste haber hecho y no las hiciste, ¿no? Siempre es un buen momento para reflexionar sobre esto, la respuesta que yo estoy dando. ¿Es esto lo que Dios me está llamando, no? Porque tú, por ejemplo, en tu caso, ¿no, Jorge? Tú estabas estudiando, dices, una carrera universitaria, ¿no? La cual concluiste, ¿no? Sí. Concluiste. O sea, qué curioso esto, ¿no? El momento de tú concluirlo, ¿no? Dices, bueno, yo ya terminé mi carrera y decides irte, así. O sea, yo respondo a Dios, porque en el lugar donde estabas, dices, viviste un encuentro y fuiste pues, cada vez más interesándote y conociendo más el seminario, ¿no? Pero tu respuesta fue así, ¿no? Después de haber estudiado, tú dijiste, quiero seguirlo de esta manera, ¿no? Sí, ¿no? Sí, yo definitivamente no voy a decir durante toda la carrera, porque realmente fue más hacia el final de la carrera. O sea, yo entendí que estaba llegando a un punto, la carrera y yo estando en mi grupo todavía universitario, entendí que estaba llegando a un punto en el que no estaba, lo que decía al principio, no estaba poniendo la parte que me tocaba, que era preguntarle a Dios qué quería de mí. Se estaba convirtiendo en un plan que estaba formándome yo a mí mismo, para mí, yo solo, ¿no? Voy a ser arquitecto, después voy a trabajar, me voy a casar, etc. Pero me di cuenta de que era muy egoísta o irresponsable de mi parte como cristiano el no
detenerme a preguntarle a Dios qué quería de mí. ¿Y por qué no lo hacía? Pues porque tenía miedo, Sí, porque tal vez iba a surgir algo que no correspondía a mis ilusiones o a mis planes, ¿no? sí, Entonces, claro que dentro del llamado, dentro de la respuesta, va un movimiento que, o sea, que te sacude y que probablemente te coloque en lugares, en situaciones difíciles, pues difíciles que te harán, que te orillarán a tomar una decisión. Aunque se oye muy dramático, pero sí, bueno, te llevarán a tomar una bueno, sí, decisión. Y yo, pues, en ese momento de crisis, de darme cuenta que estaba evitando, que estaba sacándole la vuelta a la cuestión de la vocación, pues digo, pues ya no es posible que lo esté haciendo, ¿no? Después de tantos años de estar aquí en la iglesia, eh, creo que es hora de que me anime a preguntarle a Dios qué quiere de mí. Y fue así como me doy cuenta, a partir de a través, perdón, de los encuentros vocacionales, que el sacerdocio era una realidad que, que me inquietaba mucho y que me gustaba mucho. Entonces, pues, ¿qué es lo que sigue? Estar ahí, responder. conocer y después responder. Entonces, yo creo que existen muchos, y como hablábamos de las personas que en un momento de su vida se dan cuenta de que son llamados a algo y eligen otro camino. Bueno, eh, yo estaba eligiendo otro camino, aunque estaba joven, pues Sí, no lo había elegido aún, y me di cuenta, algo pasó, Dios actuó, creo yo. Tal vez llegue eh, el momento en otra edad mucho más avanzada para otra persona, no sé, que ya estando adulto se dé cuenta, no respondí, si hubiera hecho esto, si hubiera elegido lo otro. Entonces, y repito, no quiere decir que esta persona va a deprimirse, ¿no? Pero va a tener conocimiento de la posibilidad, de esa posibilidad y de esa decisión que tomó, que tuvo sus consecuencias. sí, Entonces, claro que es importante eso, o sea, el entender que, que cada momento que Dios nos pone es por algo y sucede por algo. Si yo en ese momento no hubiera hecho caso a mi inquietud, pues bueno, igual y nunca hubiera estado donde estoy ahorita. No sé cómo sería mi vida, pero seguramente eh, estoy, puedo decir, completamente seguro, hubiera llegado un momento en mi vida en el que me hubiera preguntado si hubiera hecho esto. Y eso, pues, es algo, yo creo, fuerte sí, muy y que fuerte. hace pensar que eh, en la vida cristiana, en la vida como católico, en la vida del Evangelio, en la vida con Jesús, pues uno tiene definitivamente que sacrificar muchas cosas y tiene que eh, hacer el esfuerzo de no ser el centro de atención uno mismo, sino aprender a, mmm, ¿qué palabra utilizar? A soltarse, a liberarse de ese ego y, y pues ponerse en las manos de Jesús. Fíjate, pues que es una admirable, ¿no? Una admirable respuesta la que tú has dado. Y dices, es algo muy fuerte y es cierto, ¿no? Pues te he visto, ¿no? De muy de cerca en ocasiones, ¿no? En un tiempo y se ve, ¿no? Se ve la felicidad de una persona que responde sinceramente por amor, ¿no? Y es admirable, ¿no? Así como tú, muchos más jóvenes que han respondido a Dios y que se han sentido atraídos por la vida sacerdotal, que es de manera, podemos decirlo, vamos a decirlo de una manera general, ¿no? Porque sabemos que tanto el sacerdocio es un tema muy amplio, ¿no? Y que podríamos decir muchas cosas de él, pero ¿qué es lo que te ha gustado del sacerdocio? Tú, ¿en qué consiste esa respuesta que tú le estás dando a Dios dentro del seminario, ¿no? Tú quieres alcanzar, pues, la santidad mediante el sacerdocio. Tú estás buscando esto, ¿no? Y otra de las preguntas sería,
si el sacerdote es obligado a vivir en castidad o lo hace opcionalmente. Entonces, no sé qué podríamos decir para ir aterrizando el tema y para ir entendiendo, pues, de qué se trata tu respuesta, ¿no? La respuesta que tú le estás dando a Dios, que es entregarte de esa manera. Sí, primero, digamos, como una Sí. extensión de la respuesta anterior que di, Sí. es importante entender que en el caso del sacerdocio, el entrar al seminario no supone una, digamos, una solución a mi caminar vocacional, ¿no? Ajá. Cada día es una respuesta que se da. El sacerdote cada día tiene que dar una respuesta a Jesús, porque existen las tentaciones, existen las debilidades, etcétera. Entonces, y eso sucede en el matrimonio, en 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 toda todo vocación. llamado. Entonces, yo tampoco se trata respondí de un logro personal. Finalmente estoy en las manos de Dios Ajá. y aprendiendo a vivir las dificultades porque las hay, las tristezas porque las hay, pues ahí se irá forjando precisamente el llamado. Y definitivamente cada día se tiene que fortalecer. Aquí nos dicen mucho en el seminario, recuerda que no se te olvide el primer llamado o ese momento en el que le respondiste emocionado, tal vez Sí. a Jesús, te lo está diciendo tal vez el Padre en el momento en el que estás enojado, en el que estás aburrido, en el que estás cansado. Bueno, pues recuerda por qué decidiste estar ahí, aquí. Bueno, entonces eso es importante, el saber que el llamado se construye cada Muy día. importante. Y bueno, siguiendo con lo que ya me preguntaste, Sí. pues el sacerdocio es un sacramento de servicio como lo es el matrimonio, uno de los 7 sacramentos. Ajá. Tanto el sacerdocio como el matrimonio son sacramentos en los que uno eh, se introduce, digamos, en el camino de salvación personal, pues a través del llamado que Dios le hace, mediante al servicio a los demás. Es decir, uno se salva, uno va construyendo su vida como cristiano en el servicio. Entonces, esa es una característica esencial del sacerdocio. Sí. Eso nos lo dice precisamente el catecismo, que ahorita ya me refería a él. Él es un sacramento de servicio que contribuye a la propia salvación mediante el servicio al otro. Es obedece a una misión particular de la Iglesia, en este caso el sacerdocio, y sirve a la edificación precisamente de la Iglesia, tanto el matrimonio como el sacerdocio. Y específicamente el sacerdocio es un sacramento que tiene su origen en el mismo Cristo. Y bueno, sabemos que pues en el Antiguo Testamento había sacerdotes. Dios, sí, al elegir al pueblo de Israel y al haber diferentes tribus, hay una que es la tribu de Leví, que es precisamente la tribu del sacerdocio, en el que están los sacerdotes. ¿Qué hacía el sacerdocio? ¿Qué hacía el sacerdote? Era un hombre establecido para intervenir en la relación de los hombres y de Dios. Digamos que era un mensajero, un intercesor que ofrecía sacrificios por los pecados de los demás. Bueno, este sacerdocio antiguo, por así decirlo, adquiere su plenitud en Cristo. Cristo pasa a ser el único sacerdote, el sumo sacerdote, sí, que es quien nos comunica al Padre. A través de su sacrificio hace posible, perdona nuestros pecados y hace posible que podamos relacionarnos con el Padre de una forma directa, de una forma total. Entonces, ¿qué es el sacerdote? El sacerdocio como sacramento, el ministro ordenado, es aquel que aquí en la tierra actúa en persona de Cristo precisamente para colaborar en este pastoreo, en este acercarse a los hombres, a las mujeres, para guiarlas en el camino de unirse a Dios. Entonces,
obviamente sabemos lo hace a través de otro sacramento que está muy relacionado precisamente con el sacerdocio, el de la Eucaristía. Entonces, es encargado de administrar todos los sacramentos y su ministerio gira en torno a la Eucaristía, en torno a la distribución por gracia de Dios, no por mérito propio, de llevar a Cristo a los demás en este sacramento de la Eucaristía. Así, a muy grandes rasgos, muy porque grandes rasgos. sabemos que hay mucho que decir y Sí, mucho claro. en lo que detenerse. Existe gran teología sobre el sacerdocio, gran cantidad de estudio, pero bueno, Sí, así tratando de ser concretos, eso es. sí, para que El, es... el, Ajá. sí, adelante. Sí, Bueno, sí, concluye, concluye. sí, bueno, es que iba a terminar con la última parte, que era lo de la castidad. Ándale, sí. Es uno de los elementos del sacerdocio. El otro es la obediencia. Ajá. Entonces, el, el tema de la castidad, claro que puede ser una situación difícil para el sacerdote, lo es, pero yo creo, y esa es una respuesta personal, yo creo que la castidad, al igual que la respuesta que has dado, se elige por convicción. Entonces, por convicción y sobre todo por fe. Si uno entiende, obviamente, las dificultades que habrán, pero sobre todo entiende que sobre esas dificultades está el llamado que Dios hace y precisamente su presencia, pues entonces será posible, por gracia de Dios, el elegir una vida sin tener, en este caso, pues una pareja y casarte y sin tener hijos. Tú preguntabas si la castidad consiste en una obligación para el sacerdote. Bueno, un sacerdote tiene que vivir en castidad. Es parte del sacramento en el occidente, que no vamos a ahondar mucho en ese tema, No, claro que por no. el tiempo. Claro Pero que bueno, el sacerdocio que vivimos, con el que estamos día a día, el sacerdote, pues está llamado a la vida de castidad. ¿Podríamos usar la palabra obligación? Podríamos usarla, pero porque es parte de. Ajá. Pero el momento en el que uno ve como obligación tal cual el celibato, pues puede convertirse precisamente en una carga. Y no, o sea, voy a utilizar una palabra que puede ser romántica, pero yo creo que puede describir precisamente la forma en la que hay que ver la castidad y la obediencia y la pobreza, es abrazar y elegir pues esta característica, este llamado, o sea, porque es un llamado que obviamente no todos los hombres son llamados a ella. Es parte del llamado al sacerdocio. Dios te llama porque sabe que eres capaz de vivir en castidad. Entonces, tratando de no verla como una carga, creo que es la forma en la que uno podrá entender la vivencia de la castidad. ¿Por qué? Pues bueno, Cristo fue casto, Cristo no se casó, Cristo eligió entregar completamente su vida al llamado que el Padre le hizo. Cristo eligió dar su vida por nosotros, y precisamente ahí es donde vemos esta relación. El sacerdote elige dar su vida por el pueblo, por aquella comunidad con la que estará, por Dios. Entonces, ahí es donde encuentro yo el sentido, ¿no? El ser imagen de Cristo, el ser castos como Cristo y el entregar toda la vida al servicio. El matrimonio, el hombre que se case o la mujer que se case, pues entregará su vida a Dios a través de la familia, entregará su vida a la esposa, al esposo, precisamente en Dios. El sacerdote lo hace a la gente, al pueblo, a las personas.
Pues a la torre, ¿no? Es muy interesante y es muy profundo. Sabemos que solamente lo preguntábamos por para entender, ¿no? También tu respuesta, ¿no? A lo que estás dando, ¿no? Entonces, pues de verdad, muchas gracias, Jorge Guevara. De verdad, fíjate que has tocado temas o puntos muy importantes. Más que hablar de cosas poéticas, de cosas demás, creo que has dado en un punto muy centrado, ¿no? Y que de verdad, pues agradecemos mucho, ¿no? Porque la entrega, agradecemos mucho también que hayas decidido aceptar la invitación al canal y también la respuesta que estás dando a Dios, ¿no? Porque con esa respuesta que tú estás dando a Dios, yo creo que toda la iglesia se alegra contigo y nos unimos en oración por ti. Yo creo que es una de las invitaciones que yo puedo hacer a los que están viendo el video, a que de verdad oremos por todos ustedes, por todas las vocaciones, para que el Señor siga dando más y más sacerdotes y vocaciones, ¿no? Que igual toda la iglesia lo necesita, ¿no? Entonces, Jorge, ¿qué podrías decirle a todos los jóvenes que sienten inquietud, que desean conocer más sobre la vocación, que desean conocer más sobre el sacerdocio? ¿A qué los invitas en este momento, Jorge, para finalizar pues el video, ¿no? Sí, pues los invito a responder. Es el primer paso. Si tú o si un joven está de repente, porque surge de repente, o a veces no, a veces poco a poco, sientes un inquietud, un llamado, pues yo creo que es el primer signo. Entonces, es querer responder y querer vencer el miedo, querer vencer el temor y querer vencer el egoísmo, porque yo creo que eso, yo lo hablo por mí, en lo personal, el pensar en tanto en mí o en lo que yo quería, pues era un gran obstáculo. Entonces, que busquen mirar hacia Dios, todo lo que Él ha hecho por nosotros, todo lo que nos ama y lo que nos pide. Entonces es responder. Los invito a que se acerquen, si tienen una inquietud, a un sacerdote, para que platiquen con él, para que con su acompañamiento puedan guiar su inquietud pues hacia donde Dios quiere llevarla. Entonces, eso es clave. También quisiera comentar sobre lo que hablábamos, ¿no? De las deformaciones que hay sobre el amor, la felicidad. Lo digo sabiendo que para mí es muy difícil. Llegado el momento lo será o lo ha sido, pero pues es el trabajo que nos toca, el esfuerzo que nos toca, a lo que voy, que hay que aprender a vivir la alegría de estar con Dios aún en los momentos difíciles. Hay que aprender a vivir el sufrimiento, hay que aprender a vivir las desilusiones y aprender a confiar en Cristo. Y esto lo digo también a quienes decidan responderle, hablando del sacerdocio, quienes decidan entrar al seminario, quienes decidan responder a este llamado. Va a haber momentos difíciles, los va a haber desgana, la va a haber, pero la clave está precisamente en confiar en que quien llama es Dios y él pondrá lo necesario pues, para que se pueda salir adelante. Amén. Y pues muchas gracias, Jorge. De verdad, lo repito y lo seguiré repitiendo. Muchas gracias por tu respuesta. Gracias. No, a ustedes gracias y por la invitación. Ajá. También. Pues claro, pues ahí está, hermanos, a todos los que nos han estado preguntando. Pues esto es la vocación sacerdotal. Está de una manera sencilla, de una manera que todos podamos pues entenderlo y aceptarlo, aceptar el llamado que nosotros tenemos. Entonces, pues sin más, Jorge, de verdad te volvemos a agradecer. Y a todos los demás hermanos que han estado siguiendo las transmisiones de la Eucaristía, los demás temas, les mandamos un fuerte abrazo y agradecemos todo, ¿no? Los comentarios que nos han dado.
de manera personal y de manera de las redes sociales, ¿no? Pues muy agradecidos con todos ustedes y esperamos que les haya gustado bastante este video, que ha sido con mucho cariño para todos ustedes, tratando de responder algunas dudas que ustedes mismos tienen. De verdad, un fuerte abrazo para todos ustedes, que espero que se estén cuidando todavía, pues estamos en tiempos de contingencia, que se la estén pasando de lo mejor, y un fuerte abrazo para todos ustedes. Les mandamos la mejor de nuestras oraciones y los mejores deseos para ustedes. Muchas gracias, Jorge, un fuerte abrazo para ti. A ustedes nada más, permíteme hacer Claro. una petición. Creo Claro. que ya la hiciste tú y pues me tomo la oportunidad de hacerlo. Les pedimos oración por todos por nosotros, seminaristas, por nuestros padres sacerdotes que están de formadores en el seminario, y sobre todo por los jóvenes que han decidido responder este año al llamado a esta vocación, que van a ingresar, que tengan fortaleza para seguir respondiendo. Y pues de nuevo, darte las gracias, Guada, a ti y a todo tu equipo por esta invitación, y pues ya a partir de ahora seguiré al pendiente de su canal. Muy bien, me da mucho gusto que estén trabajando en eso. Pues hay que seguir cada quien personalmente y en comunidad, pues sí, construyendo el reino aquí en esta tierra y aprendiendo a vivir según la voluntad de Dios. Amén. No sé, se me pasaba, no sé si tengas las redes sociales del seminario. ¿Cómo lo podemos encontrar en Facebook? Sí, en Facebook pueden encontrarlo como Seminario de Obregón. Seminario de Obregón. En todas las redes, tanto Facebook, Instagram y Twitter, está como Seminario de Obregón. Ahí los esperamos que nos sigan para estar como somos en comunidad, al tanto de lo que pasa en nuestro seminario y en nuestra diócesis y pues en nuestra vida. Muy bien, entonces pues un abrazo, Jorge, y pues un saludo a todos los hermanos que están por allá. Pues sin más, hermanos, a todos, fuerte abrazo, adiós y Dios los bendiga mucho. Hasta pronto. Nuestro canal lo dividimos en secciones. En una te hablamos acerca de tiempos litúrgicos, santos o tradiciones de la Iglesia Católica. Tenemos otra sección donde te recomendamos películas y series católicas muy buenísimas. Y tenemos otra sección donde te hablamos acerca de cantantes o grupos de música católica para sentir más el apoyo hacia estos cantautores católicos.